un segundo ejemplo de cálculos estequiométricos. Dada la misma reacción, metano más oxígeno se formaría CO2 y agua, pero ahora si nosotros utilizamos 150 gramos de metano en la reacción química, queremos saber cuántos gramos de CO2, de dióxido de carbono, se van a formar a partir de estos gramos. Para hacerlo, como hemos visto en el anterior vídeo, sabemos la equivalencia entre los moles de CH4 y los moles de CO2. ¿Por qué? Porque como tenemos la ecuación ajustada, nosotros sabemos que un mol de CH4, recordad que era 1, porque aquí delante, al no haber ningún número, es 1. Cuando nosotros utilizamos un mol de CH4, obtenemos un mol de CO2, 1 y 1, ¿vale? Por lo tanto, para cambiar de una molécula a otra utilizamos esta equivalencia, un mol de CH4, un mol de CO2. ¿Qué es esto de aquí? Pero nosotros tenemos gramos de metano. Por lo tanto, lo primero que deberemos hacer es pasar estos gramos de metano a moles de metano, de moles de metano a moles de CO2, y una vez sepamos los moles de CO2 que se generan, tendremos que pasarlo a gramos de CO2. 3 pasos, 3 factores de conversión, apuntamos 3 igualdades o equivalencias. Para pasar de gramos de metano a moles de metano, sabemos que un mol de metano, CH4, equivale a la masa molecular. El carbono son 12, el hidrógeno es 1, pero como hay 4 hidrógenos son 4 gramos, 12 más 4, 16 gramos de CH4. Esta equivalencia entre mol y gramo de metano será este primer paso. Luego, para pasar de moles de metano a moles de CO2, miramos la reacción química ajustada. Y sabemos que un mol de CH4 equivale a un mol de CO2, que es lo que me piden. Con este factor de conversión, de mol de metano a mol de CO2 haremos este cambio y luego de mol de CO2 a gramos de CO2, sabemos que un mol de CO2 es igual a la masa molecular del CO2. El carbono son 12, recordad que estos números salen de la tabla periódica, y el oxígeno 16, pero como tenemos 2 oxígenos serán 12 más 16, que hacen 44 gramos de CO2. Con estas equivalencias haremos los factores de conversión. Empezamos por la unidad que me dan al principio, lo que yo tengo. Son 150 gramos de metano. El primer cambio es de gramos de metano a moles de metano. Utilizamos la primera ecuación, un mol 16 gramos de metano. Si tengo el gramo aquí, pongo los gramos abajo, el 16 gramos iría en el denominador y si he puesto el 16 abajo, arriba pongo un mol. Tacho las unidades que están arriba y abajo, que en este caso es gramo y gramo de metano. Y de momento tengo el mol. Estoy aquí, tengo que pasar a moles de CO2, por lo tanto otro factor de conversión. Y pongo la equivalencia entre moles de metano y moles de CO2, que es este segundo factor de conversión. Un mol de metano es igual a un mol
de CO2. Si aquí tengo los moles de CH4 de metano arriba, en el otro los colocaré abajo, 1 mol y arriba la equivalencia, 1 mol de CO2. Vuelvo a tachar las unidades que están repetidas, que son moles de metano. Me quedaría mol de CO2. Por lo tanto, estoy en este paso, pero quiero llegar a gramos. Para ello utilizo la última igualdad. 1 mol de CO2 son 44 gramos de CO2. De manera que, si en este factor de conversión tenía arriba el mol, aquí lo he de escribir debajo. Y arriba los 44 gramos de CO2. Tacho las unidades que están repetidas, mol de CO2 y mol de CO2. Y tengo gramos de CO2, que es lo que quería en el enunciado. Por lo tanto, multiplico lo de arriba, multiplico lo de abajo y luego hago la división. El resultado son 412,5 gramos de CO2. De manera que por 150 gramos de metano obtengo 412,5 gramos de CO2 mediante esta reacción química de combustión.